acceso a la justicia y, en definitiva, contribuir desde nuestro quehacer al bien común y a la justicia social, como bien decía la profesora Varas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decana. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a nuestro congreso con el panel inaugural sobre género y derecho del trabajo. Nos van a acompañar el día de hoy la profesora María Amparo Ballester Pastor y Daniela Marci Muñoz, quien me acompaña acá, y María Amparo estará desde Zoom. María Amparo es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia, dirigió el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y la Cátedra de Economía Feminista. Fue vicepresidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Ha investigado mucho sobre temáticas de género en el ámbito laboral y seguridad social, ha centrado su trayectoria sin duda en esta materia y esto se ha traducido en más de 150 publicaciones sobre la materia. Uno de sus últimos libros publicados es Retos y perspectivas de la discriminación laboral por razón de género. La profesora Daniela Marci, integrante también de nuestra red, actualmente es ministra del Tribunal Constitucional de Chile. Es un orgullo para nosotras porque es la primera laboralista que integra este tribunal. Es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valparaíso. Se ha desempeñado en esta casa de estudios como directora de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidad, también como secretaria general. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros, donde destaca su valiosa contribución en la traducción de obras imprescindibles para quienes estudiamos y cultivamos el derecho del trabajo, del autor Hugo Sinsheimer, así como estudios sobre perspectiva de género en el derecho del trabajo. Para iniciar entonces el panel voy a dejar primero a la profesora María Amparo Ballester, a quien agradecemos desde ya su tiempo. En España es de noche, así que déjenme, por favor, anclarla acá. Sí. María Amparo, ya te estamos viendo, pero está volteada la cámara. Sí. Ahí. ¿Mejor? Ahí sí. Buenas noches, porque ya es de noche. Te agradecemos que estés acá con nosotras y nosotros en esta jornada inaugural. Así que la idea entonces es que tú nos puedas comentar desde tu visión de esta perspectiva de género en el derecho del trabajo por unos 25 minutos. Luego le vamos a dar la palabra a la profesora Daniela Marci para finalmente compartir preguntas y reflexiones de quienes nos están acompañando tanto presencialmente acá en la Casa Central de la PUCB como a través de Zoom. Así que te vuelvo a agradecer y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se oye bien. ¿Voy bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde España. Es para mí un verdadero placer, y lo digo muy sinceramente, estar con vosotras, con vosotros esta tarde en este primer congreso de la Red de Profesoras Feministas de Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias a la profesora Pamela Martínez, que tuvo la amabilidad de invitarme hace unas semanas. Muchísimas gracias también a la profesora Carla Varas. Gracias a todas las personas que habéis hecho posible este congreso, que lo habéis organizado. Me parece una iniciativa magnífica y os doy la enhorabuena por ello. Y también quisiera recordar a otras personas que conozco allí en Chile y que las quiero saludar muy cariñosamente, y en concreto, por ejemplo, a la profesora Irene Rojas Miño, a la que conozco desde hace muchos años cuando estuvimos aquí juntas en España. Y un verdadero placer, un verdadero honor también compartir esta mesa inaugural con la ministra del Tribunal Constitucional, con Daniela Marci, que es compañera entrañable, amiga. Nos conocimos en Valparaíso hace unos años cuando también tuvo la amabilidad de invitarme a estar allí. Tuvimos ocasión entonces de compartir preocupaciones, también esperanzas, algunos proyectos, planes, y ahora están un poquito más cerca.
yo creo que dice mucho de este país vuestro y de su gente, que personas tan valiosas como ella estén ahora en el Tribunal Constitucional. Y yo quería también deciros que personalmente y también el resto de compañeros y compañeras aquí en España seguimos con interés y con muchísima ilusión todo lo que estáis haciendo en Chile. Me da mucha alegría también que hayáis creado esta red de profesoras feministas de Derecho del Trabajo. Creo que se pueden cambiar muchas cosas desde la unión, desde lo colectivo. Solo desde el feminismo, estoy convencida de ello, se puede conseguir una sociedad que sea más justa no solo para las mujeres, sino también para todos, para hombres, para mujeres. Solo desde la investigación, desde el conocimiento científico, desde la universidad, en definitiva, podemos hacer que estos cambios sean firmes, que avancemos, que caminemos. Y solo desde las aulas, y en concreto desde las aulas universitarias, podemos llegar a tantas personas para cambiar conciencias, para cambiar percepciones, para cambiar estereotipos, que a fin de cuentas es el origen de todo esto. Así que bueno, en los próximos minutos me gustaría hablar de los retos, de lo que tenemos por delante, a lo que se enfrenta, no sé si llamarle problemas. En todo caso son reflexiones que quisiera compartir con vosotras y que seguramente de algunas de ellas, si no de todas, pues iréis comentando durante estos días de congreso. Y la primera idea en la que me quiero detener, en realidad más que una idea, es un convencimiento. Estoy convencida de que la empresa puede ser motor de cambio social. Lo que pasa en las empresas tiene una gran capacidad para proyectarse en la sociedad, para bien y también para mal. Hemos oído muchísimas veces que en materia de igualdad y de lucha contra los estereotipos es necesario que la sociedad cambie, que es necesario cambiar la cultura, que es necesario formar, que es necesario educar. Y efectivamente, todo eso es cierto. Pero no podemos resignarnos y sentarnos a esperar que las cosas cambien solas. No funciona así. Las normas no tienen por qué ir siempre detrás de la realidad. El derecho del trabajo puede ir por delante, puede cambiar. Y también es posible y es necesario que se produzca la liberación de estereotipos desde dentro de las empresas. También se puede. Es un lugar privilegiado con gran capacidad para cambiar percepciones de las que muchas veces no somos conscientes. Hay dos aspectos que muestran claramente que desde la empresa se pueden cambiar las cosas. La primera, con relación al tema de la valoración de los puestos de trabajo. En las empresas ya lo sabemos, debe existir una adecuada valoración del trabajo de todas las personas, hombres y mujeres. Esto que estoy diciendo no es ninguna locura, es obligatorio. Luego me voy a referir a ello, porque si no se está produciendo una discriminación. El tema de la valoración del trabajo de las mujeres es un tema fundamental, con una gran repercusión en la dignidad y en lo que nosotras mismas nos valoramos en sociedad. Por lo tanto, es el primer aspecto de gran importancia en la que lo que está sucediendo dentro de la empresa va a proyectarse directamente en cómo vivimos las mujeres en la sociedad. Y segundo, con relación al tema de la corresponsabilidad. Las empresas son imprescindibles para que el cuidado se sitúe de verdad en el centro, para que el cuidado sea cosa de todos y de todas, de forma natural. Quisiera insistir en esto. También me voy a referir a ello un rato después, ¿no? Pero me gustaría centrarme e insistir en esta idea de la naturalidad en la colaboración y participación en el cuidado, sin estigmas, sin culpabilidades, sin vidas sacrificadas, ni madres coraje. Y en esto la empresa, desde luego, puede hacer mucho. La segunda idea, segundo concepto mejor al que me quería referir ahora, es el concepto, el término de igualdad real y efectiva, que es como nos referimos en este momento al principio de no discriminación, al principio de igualdad por razón de género. Cuando hablamos de igualdad real y efectiva, nos estamos refiriendo a que el camino que tenemos por delante, aquello a lo que aspiramos, debe ser una igualdad que debe ser real y efectiva, o sea, de verdad, o sea, que se vea, que llegue a las personas. Ya no es momento de declaraciones. El principio de igualdad y de no discriminación está en las leyes, está en los convenios internacionales, está en las constituciones desde hace bastante tiempo. Así debe ser. Pero ahora es momento de que existan herramientas concretas para identificar las discriminaciones, para corregirlas. Y hacen falta también consecuencias que sean compensatorias y que sean disuasorias para los casos en que se producen las discriminaciones. Quisiera hacer referencia ahora a la Unión Europea. La Unión Europea nos puede dar una idea de qué es lo que está sucediendo ahora en el resto de países, en concreto en Europa, ¿no?
Bueno, pues en la Unión Europea se está produciendo este cambio hacia esa efectividad del derecho a la igualdad de género. Y me gustaría poner un par de ejemplos que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el primero, en este momento hay una propuesta de directiva para la transparencia retributiva. Es una norma muy interesante porque no es una norma general de igualdad llena de declaraciones, sino que es una herramienta muy concreta, que da instrucciones muy concretas para que exista esa transparencia. Y esto es imprescindible para comprobar si estamos valorando bien o no el trabajo de mujeres y de hombres en el empleo, en el trabajo. Un segundo ejemplo. Hay numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que insisten, que establecen que cuando hay una conducta discriminatoria debe existir consecuencias compensatorias y disuasorias. Y si esto no sucede, el Estado miembro está incumpliendo su obligación de respetar y de aplicar el principio de no discriminación por razón de sexo. Se trata, en definitiva, de que la igualdad y la no discriminación deben dar el salto cualitativo desde lo que es meramente cultural a lo que es en realidad un atentado intolerable a un derecho fundamental. Porque la igualdad es un derecho fundamental, no debemos olvidarlo. Y tal vez llegados a este punto debiéramos llamar a las cosas por su nombre, porque está bien utilizar el término brecha de género, son términos muy gráficos, son muy cómodos, pero no olvidemos que estamos ante discriminaciones. Conviene recordarlo, porque las discriminaciones son atentados muy graves a nuestro Estado de Derecho. No son solo hechos, son ilícitos muy graves. La igualdad real y efectiva significa también que los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden que las personas seamos iguales de verdad. Esto que acabo de comentaros es tal cual está escrito en el artículo 9.2 de la Constitución española. Es una obligación, por tanto, para los poderes públicos. Más o menos lo mismo está en la Constitución italiana y en otras cuantas constituciones. Y también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ello a veces implica diferenciar. Me estoy refiriendo a la acción afirmativa. La acción afirmativa o acción positiva no es un beneficio, ni es gratuito, ni es un regalo, ni es un premio, ni es una excepción a la igualdad. La acción afirmativa es manifestación de la igualdad y es necesaria. Con acción afirmativa vemos muchas cosas y hay acciones afirmativas que son, digamos, de intensidad menor y demás, pero me refiero, por supuesto, a las cuotas de mujeres, por ejemplo, en los consejos de administración de las empresas. Esto, por cierto, es una propuesta de directiva de la Unión Europea. O también, en otras situaciones, cuotas, por ejemplo, o garantía de participación equilibrada en los tribunales de oposición, que es como aquí en España consta en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva. Y la igualdad real y efectiva también significa que la normativa de igualdad de género debe ser transversal. Todas las normas tienen que hacerse con perspectiva de género, porque todas las normas pueden tener efectos cruzados y pueden tener efectos perversos en la igualdad de género. Sobre todo las leyes de presupuestos, pero también otras, todas las normas. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy claro. Con relación a los permisos para cuidado, permisos para los llamados para conciliación, cortos, largos, retribuidos, no retribuidos. En el momento de configurar esos permisos en un estado, en un ordenamiento, si la única medida de conciliación que se prevé son los permisos, esto va a repercutir en las mujeres, porque las va a expulsar del mercado de trabajo. Lo prioritario debe ser garantizar la presencia, el derecho a la presencia antes que el derecho a la ausencia. Que quien quiera pueda trabajar. O otro ejemplo, si esos permisos que se diseñan no son retribuidos o lo son en escasa cuantía, eso también va a repercutir negativamente en las mujeres, porque serán ellas las que lo soliciten en mayor medida, son las que menos ganan. O si los permisos se configuran de modo más fácil, con menos requisitos para las mujeres que para los hombres. Eso va a tener también efectos de perpetuación de roles de cuidado. De hecho, esto es lo que ha dicho en bastantes ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunas de ellas, unas cuantas, por cierto, en contra de España. Finalmente, quisiera resaltar otra idea que también es importante, y es que las normas sociales, las normas de justicia social, o sea, las que corrigen desigualdades sociales, como por ejemplo las normas sobre salarios mínimos, sobre ingresos mínimos vitales, normas fiscales redistributivas, las que luchan contra la precariedad. Todas las normas sociales tienen un efecto positivo, directo e inmediato sobre las mujeres. Las normas sociales son normas para la igualdad.
porque hay muchas mujeres que están en el umbral del trabajo marginal, trabajo precario, incluso degradado. Y de esto precisamente, de cómo valoramos o cómo mal valoramos el trabajo que realizamos las mujeres, es de lo que quisiera hablar a continuación. Un tema que ya he anticipado, que yo creo que es de importancia capital. El tema, tercera reflexión, de la valoración del trabajo. Quería plantear precisamente que el tema relacionado con la valoración de los puestos de trabajo es un aspecto fundamental de lucha contra la discriminación por razón de género en el trabajo. Durante la pandemia lo hemos visto con total claridad. Hemos visto que los trabajos más valiosos no han sido ni el broker de Wall Street ni el CEO de una multinacional. Hemos visto que los trabajos clave, ya nos lo imaginábamos, o sea, los trabajos imprescindibles para subsistir, eran entonces y siguen siendo los relacionados con la sanidad, el cuidado, también con la distribución, cajeras de supermercado, incluso con la educación y también con la investigación. Bueno, pues todos ellos son sectores de actividad ocupados mayoritariamente por mujeres. Y todos ellos, supongo que vais a coincidir conmigo en esto, están infravalorados en nuestra sociedad, tanto en términos económicos como en términos de valoración social. Es que el trabajo de las mujeres ha sido invisible a lo largo de la historia. Hay un libro que se llama, un libro muy interesante además, que os recomiendo, se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, de Catherine Marshall. Este libro describe perfectamente ese mundo invisible, esa economía paralela en la que hemos estado las mujeres históricamente a lo largo de los años. Era una economía que no era vista por la otra economía, la economía importante, la que sale en los libros, la de los hombres. Cuando las mujeres nos hemos incorporado a esa economía visible, importante, la economía de lo masculino, se han producido efectos muy curiosos. Hay puestos de trabajo que antes estaban ocupados mayoritariamente por hombres y que ahora están ocupados mayoritariamente por mujeres, que de repente han visto mermados sus privilegios de antaño, incluso sus retribuciones. Yo, por ejemplo, aquí en España, el caso de los médicos, las médicas o de los jueces y las juezas. El señor médico de hace 100 años no es, desde luego, no tiene que ver con respecto a su valoración social o su retribución, la señora médica del año 2022. Y otro efecto curioso que se ha producido es que a menudo se ven las dificultades que tienen los trabajos de los hombres. Por ejemplo, en industria es muy fácil ver en los convenios colectivos complemento de nocturnidad, de toxicidad, pero no se ven las dificultades, las características que están, las habilidades que recaen en los puestos que están ocupados mayoritariamente por mujeres. No vemos ese tipo de complementos, ese tipo de matizaciones en los trabajos en oficinas o despachos o en la limpieza. Y otro ejemplo en España de estos sesgos en la valoración, se produjo una sentencia que tuvo su importancia aquí en España, una sentencia del Tribunal Supremo, que se produjo en el año 2018 y que era muy curiosa. Se refería al trabajo en hoteles. Era un hotel en Canarias, en la isla de Tenerife. Tiene una gran potencia, esa zona tiene una gran potencia en la industria turística. Y aquí se planteaba una cuestión comparativa entre dos colectivos. Uno primero, clásico, feminizado, que es el de las personas que se encargan de la limpieza de habitaciones de hotel, las llamamos también en España camareras de piso. Y de otro lado, el otro colectivo a comparar serían los camareros del bar del hotel, los bartenders, mayoritariamente hombres. Bueno, pues este hotel de Tenerife estableció un bonus, un premio, una cuantía adicional, pero solo lo reconoció para los camareros de bar, no a las limpiadoras. Lo que ocurría es que el personal de limpieza de habitaciones pertenecía a la misma categoría de convenio que el personal del bar. Y es curioso que durante el juicio la empresa tuvo que dar las razones para esa diferencia. No nos olvidemos, cuando hablamos de discriminación, se produce una inversión de la carga de la prueba y el sujeto demandado, en este caso la empresa, era quien tenía que probar que no había concurrido discriminación. Y las razones que dio es que alegó que los camareros debían tratar con los clientes, debían tener una relación con los clientes, ¿no? Eso ya justificaba el bonus. Lo interesante, lo que llama la atención, es que la empresa no fue capaz de ver que el trabajo de las personas de la limpieza era no solo de igual valor, sino incluso de valor superior al de los camareros de bar. Veamos. Las limpiadoras, el personal de limpieza, también debe tratar con los clientes. Además, su trabajo es esencial al hotel, es el que da prestigio y calidad al servicio, es el que lo caracteriza, el que le va a dar las estrellas, ¿no?
Además, por supuesto, ya sin contar que trabajan con químicos, que tienen especiales riesgos físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de esta historia, el Tribunal Supremo estableció, como no podía ser de otro modo, que concurría discriminación y estableció que el hotel debía reconocer el bonus también a las limpiadoras, al personal de limpieza de habitaciones. Nos acordamos otra vez siempre que cuando se produce la discriminación, la igualación se produce por arriba. Hay otra situación que yo creo que también se produce en bastantes ocasiones y es que suele evaluarse mejor a efectos de promoción en las empresas a quienes tienen mayor disponibilidad, mayor dedicación, a quien está más cerca del poder, a quien agrada más a la empresa, y esos suelen ser hombres. Por eso necesitamos criterios objetivos para conseguir la correcta valoración y la eliminación de la discriminación. No nos olvidemos, la retribución, la promoción no es solo dinero, que también. La retribución, la promoción, la valoración del trabajo significa autonomía, significa capacidad de prosperar, significa corresponsabilidad, porque cuida quien menos gana. Significa, desde luego, dignidad. Cuando una empresa valora bien a sus personas trabajadoras, tiene mejor plantilla, no solo porque atrae a los mejores, a las mejores, sino porque la gente rinde más cuando se encuentra bien valorada, hombres y mujeres. La cuestión que puede surgir es, bueno, ¿y esto de la adecuada valoración de los puestos de trabajo, esto cómo se hace? Pues se hace sobre todo con conciencia, se hace mirando, con atención y sin prejuicios. Pero además de esto, que ya sé que es un poco ir encima de nubes de conceptos, hay dos herramientas que son clave para ello, para conseguir esa correcta valoración. La primera herramienta es la transparencia retributiva y la segunda, la objetividad en la gestión empresarial. En primer lugar, sobre la transparencia. La transparencia es necesaria para ver la patología, para advertir que hay una mala valoración, que existe una segregación en la empresa. Y no es necesario que se hagan públicos los salarios de todas las personas, basta con conocer los promedios. La transparencia que está basada únicamente en promedios es lo que establece la norma española. Tenemos una norma de transparencia retributiva que es el Real Decreto 902-2020, que es bastante avanzada porque establece la obligación de transparencia retributiva para todas, en todas las empresas, sea cual sea su dimensión, y aparte también está desarrollada como una herramienta informática para que se produzca con mayor facilidad. Bueno, pues además de la norma española, en la propuesta de directiva de transparencia también se siguen parámetros parecidos, aunque como digo, la norma española es más ambiciosa. Y la otra herramienta para la correcta valoración es la objetividad empresarial en la gestión. La objetividad es la única manera de que no se cuelen los estereotipos en la valoración de los trabajos y en la valoración de las personas. Y quisiera señalar también otra cuestión que creo es importante con relación con la correcta valoración de los trabajos de mujeres y de hombres. Creo que es importante hacer referencia aquí al colectivo de personas trabajadoras del hogar, que en muchos ordenamientos tienen menos derechos. Fijaros qué curioso, que es la propia norma la que las infravalora. Así sucedía en España hasta hace muy poquito tiempo, apenas un par de semanas. Las personas trabajadoras del hogar no tenían en España hace 2 semanas, más muy pocos días, ni prestación por desempleo, ni se les aplicaba la normativa de prevención de riesgos laborales, podían ser despedidas sin causa y muchas más cosas. Bueno, pues hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de este año, de 2022, que estableció que la normativa española era discriminatoria por razón de sexo porque la mayoría de las personas trabajadoras del hogar son mujeres. Era claramente un ejemplo clarísimo de la discriminación indirecta por razón de sexo que sobradamente conocéis. Bueno, pues esto ha obligado a España a modificar la normativa y a equiparar totalmente las condiciones de trabajo de las personas empleadas del hogar a las del resto de personas trabajadoras. Y eso fue lo que hizo el Real Decreto Ley 16/2022 de 6 de septiembre. Bueno, pues esta norma y esta sentencia del Tribunal de Justicia ha sido una llamada de atención no solo para España, sino también para el resto de países europeos, que en este momento se están apresurando a equiparar las condiciones de trabajo de las personas empleadas del hogar. Por cierto, en este momento también quisiera resaltarlo porque me parece que es muy importante. Hay un gran clamor en el panorama internacional para que todos los países ratifiquen el convenio 189 de la OIT de trabajo en el hogar, que establece precisamente la igualdad de trato en este sector de actividad. A mí personalmente me alegra muchísimo que Chile lo tenga ratificado desde el año 2015. Bueno, pues el convenio 189 de la OIT tiene un significado muy importante que se proyecta más allá del trabajo en el hogar. Es un convenio que visibiliza el trabajo de las mujeres y que por eso nos da valor
al final a todas. Y el último tema, la última reflexión a la que quisiera hacer referencia ahora, es el que guarda relación con la corresponsabilidad. Hace ya bastantes años que dejamos hablar solo de conciliación y ahora hablamos también de corresponsabilidad, hablamos de las dos cosas. Yo no dejo de utilizar los dos términos, creo que son complementarios, ¿no? Bueno, hablamos de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, el clásico reparto de responsabilidades. Hablamos de corresponsabilidad social, porque el cuidado es de toda la sociedad. Y hablamos también de corresponsabilidad de las empresas. De esta corresponsabilidad en las empresas es de lo que quisiera hablar en este momento, que me parece que es muy importante. Yo creo que es necesaria una nueva forma de entender las relaciones de trabajo que ponga el cuidado en el centro. Eso lo sabemos. Pero sobre todo, creo que es imprescindible que se respete el tiempo personal y vital de todas las personas trabajadoras, las que cuidan y las que no. Y esto puede evitar la estigmatización del que cuida. El tiempo es el gran reto de los derechos laborales del siglo XXI y la gran paradoja, a su vez. Avanzamos en derechos sociales y laborales, pero cada vez tenemos menos poder de decisión sobre nuestro propio tiempo. El Convenio 1 de la OIT estableció nada más y nada menos que en el año 1919 la jornada máxima de 8 horas diarias. Fue en aquel momento un gran logro, un derecho de enorme trascendencia que permitía a las personas poder formarse, poder tener ocio, poder vivir, en definitiva. Nosotros, nosotras, ahora vivimos pendientes del móvil en situación de alerta permanente. No nos despegamos del trabajo y nos hemos acostumbrado a estar siempre disponibles. Y no me refiero al alto ejecutivo de una gran empresa o el ingeniero o ingeniera que tiene que encargarse de que no existan emergencias y demás. Me estoy refiriendo, lo sabemos, que hay una disponibilidad completa en casi todo tipo de trabajos. Y sí, efectivamente, las tecnologías tienen parte de la culpa de todo esto, pero en el fondo es una cuestión de explotación, de exprimir el factor trabajo al máximo. Vaya, un clásico en la historia del capitalismo. En fin, yo creo que la primera premisa para la conciliación y la corresponsabilidad es la recuperación del control de nuestro tiempo. De hecho, yo creo que es interesante destacar que hay un gran número de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este momento sobre la directiva, aplicando la directiva 2003/88. Esa directiva es la directiva de tiempo de trabajo. Lo cual quiere decir que estas reclamaciones sobre lo que es tiempo de disponibilidad, lo que es tiempo de trabajo, lo que es tiempo de descanso, es un tema que en este momento se está planteando en Europa con gran intensidad. Se plantea en los Estados miembros y llega con gran volumen al Tribunal de Justicia. Quisiera hacer dos últimas reflexiones al hilo de la relación entre el cuidado y el trabajo, sobre la conciliación y sobre la corresponsabilidad. En primer lugar, la cuestión del cuidado es una materia directamente relacionada con la prevención de riesgos laborales. Las personas que cuidan se encuentran en una situación particular y peculiar de riesgo que debe ser tenida en cuenta en la evaluación. Se encuentra en una situación particular de estrés, de jornadas o de tiempos de trabajo acumulados que pueden perjudicar a la salud. En definitiva, los puestos de trabajo, cuando hablamos de la adaptación de los puestos de trabajo de las personas que se encuentran en situación de cuidado de personas dependientes, esa situación de adaptación se tiene que realizar no solo por cuestiones de conciliación, sino porque debe ser considerada una materia de prevención de riesgos. Yo creo que es una perspectiva que debe tenerse en cuenta. Y en segundo lugar, la otra consideración con relación a la corresponsabilidad. Creo que es importante destacar que el cuidado ha cambiado y lo que entendemos por cuidado no es lo mismo que antes. El cuidado no es solo de hijos y de hijas, hay más sujetos, básicamente personas mayores, pero no se queda aquí, hay más, hay otros sujetos, como las personas que conviven. Y no me estoy refiriendo únicamente a las parejas de hecho, me estoy refiriendo a convivientes que no son familiares, porque las unidades de convivencia son ahora muy diversas y mucho más extensas. Y es interesante que esa directiva que os estaba comentando hace un momentito, la directiva de conciliación de 2019, se refiere a este nuevo colectivo y a esta nueva necesidad de cuidado mucho más extensa subjetivamente. Y en este nuevo concepto del cuidado creo que es muy importante tener en cuenta las emergencias, que es lo que más hace que las personas dejen de trabajar o que, bueno, pues que cojan los permisos y demás, ¿no? Me refiero a la eventualidad que puede ser más o menos frecuente del niño que se levanta con, la niña que se levanta con fiebre, la persona mayor que se cae, que tiene accidentes. Bueno, pues las empresas deben tener en cuenta estas emergencias. Así lo establece la Directiva de Conciliación, a la que me acabo de referir. Desde luego es muy cómodo pensar que todo se arregla con una reducción de jornada, con un cambio de turno, pero no es así. Para que el trabajo sea de verdad
compatible con el cuidado, es necesario que sea flexible ante las emergencias. Y la fuerza mayor debe funcionar en doble dirección, tanto para la empresa, que tiene la fuerza mayor y para ahí puede exigir o puede reclamar horas extraordinarias y demás, y ajustes de jornada, eso es comprensible, pero también hay fuerza mayor del lado de las personas trabajadoras que cuidan. Los mecanismos están todos inventados, bolsas de horas, equipos de trabajo donde todos son necesarios, pero nadie es imprescindible. Y en general creo que es importante mirar la conciliación y la corresponsabilidad con conciencia de género, porque hay, y finalmente eso es lo que quería comentar, hay mucha trampa en esto de la conciliación y la corresponsabilidad. Pongo un ejemplo. En España se reconocen permisos parentales, digo se reconocen porque eso no está cambiado todavía. Se reconocen permisos parentales para el cuidado de los familiares propios, pero también para cuidar de los familiares afines, por afinidad, o sea, los familiares del cónyuge. Claro, es fácil ver que estos permisos no van a potenciar la corresponsabilidad, sino que la perjudican claramente, porque es muy raro que un hombre termine cuidando a su suegro, pero entra dentro de lo posible y puede ser muy probable que una mujer termine cuidando a su suegra si se le concede el permiso para ello. Bueno, pues ya con esto voy a concluir. Yo creo que es momento de actuar, sin duda es momento de actuar, pero sobre todo es momento de creer, de tener confianza en que desde las empresas y también desde las universidades, que es el lugar donde nos encontramos, se puede conseguir esa igualdad que es real, que debe ser real y que debe ser efectiva. En fin, hagámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Amparo. La verdad es que fue muy interesante tu intervención, tus ejemplos, y nos llama mucho a la reflexión de esta tarea que tenemos por alcanzar esta igualdad real entre todas y todos. A continuación, te quiero pedir, si es posible, sé que ya es tarde, pero si pudieras aún continuar conectada, vamos a escuchar a Daniela, Marci, y luego veremos si es que hay alguna reflexión o pregunta de las asistentes, así que si es posible que te quedes junto a nosotras, vamos a estar encantadas de ello. Entonces claro dejo que sí, con encantada. ustedes, Aquí me tenéis. sí, dejo con ustedes a la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marci, quien también es ministra del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a España, ahí veo a María Amparo. Bueno, quiero decir algunas cuestiones preliminares. Primero, el agradecimiento por la invitación, pero también quiero destacar que la red, que nunca está de más decir cosas positivas, que tiene tan corto tiempo, se propuso en su primer año un libro y ahora una jornada, y en eso tienen mucho mérito quienes integran la red, Carla, Pamela, Irene, Jenny, Verónica, Paulina Alvarado, que pensé que iba a estar acá, Tania, bueno. Me parece que es súper prometedor este inicio. Me gustaría también recordar la visita de María Amparo, porque claro, yo era directora de la unidad de género y el 2018 dentro de las movilizaciones del Mayo Feminista era poder contar con personas que supieran en serio de estos temas, y como existía todavía la presencialidad era normal, tuvimos una visita que duró una semana y que fue muy, muy provechosa, una preciosa visita que ojalá pueda repetirse en el futuro. Y lo último, que yo que soy de la Universidad de Valparaíso, pero así furiosa, quiero decir que esta es la universidad de mi mamá, la escuela de mi mamá, así que es muy emocionante para mí estar acá. Bueno, la primera, las como ideas generales, de qué manera se cruza el género y el trabajo. Son dos fenómenos del siglo XX, ninguno de los dos se reduce al siglo XX, podemos encontrar, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, precedentes, podemos encontrar hitos, pero la verdad que las explosiones en este siglo, para ambas
ambas formas de progreso social, porque son el derecho del trabajo. Yo me imagino que cuando irrumpe debe haber producido algo parecido a lo que el feminismo produce ahora ante los juristas, pero ¿qué es esto? ¿Y cuándo viene la parte técnica? Y en realidad se van encontrando herramientas o reutilizando herramientas. Yo pienso que el derecho del trabajo tiene mucho que aportarle al feminismo para la bajada más jurídica, pero también me parece que tienen otra cuestión en común, o que los estudios de género o los feminismos le recuerdan al derecho del trabajo una cosa que el derecho del trabajo sabe desde el inicio, que es la importancia de la interdisciplinariedad. Nos recuerda que que estos objetos de estudio no se van a comprender nunca si no es intentando traer el enfoque económico, político, sociológico, y que si no lo hacemos así, no pasamos de ser comentaristas de normas, pero no entendemos sobre lo que estamos reflexionando. Y en eso yo pienso que el feminismo le ha aportado mucho al derecho del trabajo, de remecerlo y decir, vamos a actualizar el discurso. El derecho del trabajo no se interesó, digamos, por la mujer trabajadora en específico, y mucho menos por los cuidados. El pacto constitucional del siglo XX es en relación con el trabajo subordinado en la órbita de la empresa, de la industria. Y entonces es por eso que cuando al día de hoy seguimos constatando que las trabajadoras de casa particular tienen tutelas desmejoradas, o como ocurrió en pandemia, que nadie entendía que no tenían seguro de desempleo, entonces nadie sabía cómo protegerlas, eso es parte de ahí desde el principio, es que en realidad el derecho del trabajo le interesa el trabajo llamado productivo en la industria, en la empresa. Y quiero leer algo que a mí por lo menos me parece muy expresivo de la idea de la mutabilidad, o sea, de que todas estas categorías que a nosotros nos parecen como que son de la naturaleza de las cosas, o que han sido siempre así, son completamente históricas y condicionadas por diversas fuerzas. Entonces, voy a leer un texto que no es mío, pero que por lo menos a mí me parece muy ilustrativo. Es sabido que los hogares preindustriales aunaban funciones productivas y reproductivas, y que la división sexual del trabajo mercantil y doméstico y de cuidados variaba sensiblemente según los contextos económicos. Hombres y mujeres participaban según marcas de género y de edad en estas tareas, pero las distinciones no respondían a los patrones actuales y eran más diversas que en siglos posteriores. Como algunas historiadoras han señalado, en algunos lugares los hombres participaban muy activamente en el proceso de preparación alimentaria, por ejemplo, pues cortaban la leña para el fuego, participaban en la matanza y en las labores de conservación de alimentos, producían directamente algunos de ellos, elaboraban o contribuían a elaborar el pan. De igual forma, hombres y mujeres de edades muy distintas podían hilar y tejer juntos en los hogares, fuese para confeccionar su propia vestimenta, fuese en las cadenas protoindustriales. Como han mostrado algunos estudios específicos sobre la historia del trabajo doméstico, las tareas consideradas hoy como genuinamente domésticas, como el lavado de la ropa, la limpieza de la casa, la preparación de los alimentos y el cuidado de menores, eran una parte ínfima de todas ellas y ni siquiera algo cotidiano. Por su parte, los menores se incorporaban muy tempranamente al trabajo, los hijos junto a los padres, las hijas junto a las madres. De modo que los trabajos de cuidado se insertaban mucho antes en las rutinas cotidianas de la familia. Sin embargo, este no era el patrón único de familia, pues la movilidad era muy relevante en las sociedades preindustriales. ¿Qué parámetros actuales son distintos a lo que señala este texto? El valor de los hijos e hijas, que estaba completamente condicionado por la mortalidad infantil. Los niños y niñas se morían y no existía, el hijo no tenía el lugar que tiene en nuestras sociedades. Y entonces no existían algunas cosas que para nosotros son parte de lo que debe ser, que sí lo es, por cierto, pero es interesante darle una vuelta, que es la introducción de principios científicos en el trabajo doméstico, saber de alimentación, de cómo se limpia correctamente una casa, ser experta en consumo, y que genera una serie de altas expectativas en el desempeño de la madre en estas tareas. Eso no existía
antes. Por ahí, bueno, pues, como estaba María, yo me acordaba un profesor español que decía bien consternado que en una familia española del inicio del siglo XX se lloraba más si se moría el burro con el que araban que a lo mejor el sexto hijo, y eso era porque los niños no tenían una alta expectativa de vida. ¿Qué bases del derecho del trabajo chocan con la vida de una mujer real? Una cuestión que también es de las que nosotros manejamos y que consideramos muy valiosas, y lo son, en relación con los límites que impone el contrato y cómo eso fue una herramienta de limitación del poder del empleador, que es la jornada y el espacio físico del lugar de trabajo. Si pensamos en la violencia sexual en el trabajo, hoy ya no cuestionamos que esa causal de despido, por ejemplo, implique, porque es así, hay que reconocerlo, un crecimiento de los poderes del empleador, porque va a poder sancionar conductas que han ocurrido probablemente fuera del horario de trabajo, incluso del lugar de trabajo. Y eso es correcto que sea así, pero es una muestra de algo que la experiencia de la mujer en el trabajo no se adapta tan bien a las ideas matrices del derecho del trabajo. Esta idea de separación absoluta del tiempo y del espacio que nos propone el contrato, y que, como he dicho y así lo pienso, fue la posibilidad de limitar los poderes del empleador, y en ese sentido una idea progresista, es compleja para la trabajadora porque su experiencia laboral nunca ha sido presentarse a su trabajo como si no tuviera nada, ninguna vida personal, ni obligaciones. Esa es la experiencia del hombre. Ese es el prototipo, y a tal punto es así que la primera norma que uno podría señalar con género del derecho del trabajo nacional es la ley 3686 del año 1917, que permitió que en las industrias o fábricas en que hubiese más de 50 obreras hubiese un espacio destinado a traer a los hijos e hijas y que pudieran alimentarlos ahí sin descontarle ese tiempo del salario. Es decir, se rompe esta barrera también del espacio físico de trabajo y el espacio del cuidado y la vida familiar, desde siempre. Esos mundos separados nunca han existido para la mujer trabajadora, y por eso entonces empiezan a crearse estas normas desde el inicio también. Y por supuesto que esto choca, o sea, la idea, digamos, de la limitación de la jornada también tiene un fundamento en un derecho fundamental, que es el derecho a la vida privada. O sea, estamos hablando de cuestiones serias que el derecho del trabajo tiene que respetar, pero ahí yo me tomo un poco de lo que planteaba María Amparo a propósito de la soberanía del tiempo, de recuperar el control del tiempo. ¿Qué quieren los trabajadores y trabajadoras hoy en relación con esto? ¿Será mantener estas categorías de espacio de trabajo y vida familiar completamente separados? ¿Será otra cosa? Seguramente la respuesta no es uniforme. Y ahí volvemos sobre la falta de poder de una de las partes del contrato para poder modelar las condiciones en las que quiere trabajar, porque seguramente hay trabajadores y trabajadoras que quieren esa separación, y hay otros que van a querer una forma más fluida, y entonces ocurren dos cosas. Una, que hay proyectos que no logran ser relevantes o cuesta considerarlos positivos, como la ley de teletrabajo, en este sentido, porque no tiene ningún elemento que le entregue de vuelta el poder de decisión al trabajador. Y como no me puedo pronunciar respecto de nada concreto, solo decir que proyectos que apunten a liberar tiempo o que generen opciones de negociación para poder adecuar los tiempos de trabajo, por lo menos en este sentido siempre van a estar al menos bien orientados.
Recuperar el control del tiempo y poder tomar opciones respecto de la presencialidad o no en un trabajo contribuye, ya que la abstracta separación de vida personal y trabajo surge a partir del prototipo de trabajadores hombres que podían vivirlo de esta manera, ya que no entendían tener deberes en este ámbito, y aquí la norma social cambió, o sea, porque antes la norma social les daba la razón, usted preséntese así porque así son las cosas, pero a mí me parece que las expectativas generales han cambiado con respecto a este tema. Sí se piensa que los hombres tienen deberes, hay expectativas de ellos poder también desarrollarse en esos espacios, y por supuesto las mujeres también quieren poder vivir esto, un poco como decía María Amparo, era sin angustia, sin culpa, o sea, sin esa carga tan fuerte con la que se experimenta todo esto. Y entonces que todos los proyectos vitales tengan alguna cabida, o sea, que la norma apunte a este tipo de cosas. Otra cuestión que me parece relevante es el papel del Estado. En el texto que les leí, si se fijan, se refería a una forma más colectiva de entender la crianza, y estas son preguntas actuales. No solo hablo del discurso de la corresponsabilidad y de los deberes del padre. Un niño o niña nunca va a lograr ser cuidado adecuadamente solo con el esfuerzo de su madre, ni solo de otras mujeres que apoyen en esto, sino que también el Estado tiene un papel relevante que cumplir, y lo tiene por muchas razones. Primero, porque esto se cruza con el papel que asuma el Estado en los cuidados, y en esto me parece que el proyecto de nueva constitución tiene un proyecto político que no debe ser abandonado, que está representado en la idea de un sistema nacional integral de cuidados, porque asumía también la contracara, que es que el derecho a ser cuidado, que es un derecho a ser cuidado adecuadamente, que no cuida el que está disponible para cuidar, sino que cuida el que está preparado para hacerlo así. Segundo, me parece interesante la idea de la desfamiliarización de los cuidados, que ser cuidado no dependa, esto no quiere decir que les van a quitar a los niños, sino que no dependa de la circunstancia afortunada de nacer o pertenecer a una familia que cuida, que sea un derecho a ser cuidado, y que ese sea un derecho que está garantizado. Esto es una forma de creación de empleo. Se abre un campo de trabajo que debe ser protegido, que debe ser reconocido. Y me parece que muy adecuado a otros fenómenos que se están produciendo también. ¿Cuál es el problema de los cuidados y el derecho del trabajo? Uno de ellos es la idea de la medición de esta actividad, porque también el derecho del trabajo tiene como base o medida el tiempo. El trabajador se compromete unidades de tiempo en favor del empleador, cosa que está no iríamos por otro carril, pero ahí la economía Uber pone muy en cuestión todo esto, qué es lo que... pero uno le entrega determinadas unidades de tiempo, esa era la idea base del derecho al trabajo y del contrato. ¿Cuál es el problema? Se ha planteado con esto que los cuidados son una relación, o sea, cuidar no se satisface tan correctamente con comprometer unidades de tiempo limitadas. Para algunos, los cuidados exigen un estado mental, y que además es un estado mental muy alerta, muy cargado, digamos. ¿Qué señalan entonces respecto de esto? Los estudios de género indican precisamente que una de las preguntas surgidas en el debate sobre el trabajo doméstico guardaba relación con este último aspecto. Si el trabajo doméstico era estructural al capitalismo, más bien circunstancial, y si por tanto, a medida que la producción doméstica fue transfiriéndose al mercado o al sector público, como de hecho había estado sucediendo en las últimas décadas, llevaría un momento en que dejaría de existir o sería poco significativa. Caben pocas dudas acerca de la importancia de la pregunta. La historia posterior se encargó de mostrar
demostrar que el trabajo de cuidados era difícilmente mercantilizable, porque aunque el desarrollo tecnológico puede incrementar la productividad en la producción de bienes y en algún tipo de servicios, muy difícilmente la incrementará en servicios de cuidados directos a las personas. Estos servicios intensivos en trabajo requieren de una relación entre la persona cuidadora y la persona cuidada que no está afectada por la tecnología y por tanto difícil de alterar a riesgo de reducir la calidad del servicio. Aquí vemos una cuestión interesante, que es que no se ve que en el futuro inmediato la tecnología vaya, nada de la tecnología va a cambiar esta idea de que el cuidado exige una relación. Y entonces el trabajo de cuidados debe definir su vínculo con el tiempo, y entonces vuelvo a la idea de los proyectos que apuntan a tomar en cuenta estos elementos. Y aquí quiero mencionar una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado de Chile de diciembre del año 2021, en que voy a tratar de reducir los hechos lo más posible, pero una niña del Sename, de Arica, es adoptada por una pareja y al poco tiempo se descubre que tiene el síndrome de Lee, que significa un daño neurológico que ha hecho que viva en una cama, y le dieron una expectativa de vida de 2 años. La niña tiene 16 años. ¿Y por qué? Porque los padres habían contratado un seguro para eventos catastróficos y instalaron una hospitalización domiciliaria que llevó a que la niña viviera mucho tiempo. Entonces, la ISAPRE le cambió de catastrófico a crónico y le quería quitar el apoyo hospitalario, y entonces por eso es que este caso llega hasta la Corte Interamericana, que por supuesto hace todo un análisis de que si el Estado delega un servicio que es un derecho fundamental, no puede no controlarlo, y que cambiar por una circular de catastrófico a crónico no era una justificación. Pero en las reparaciones ordena al Estado de Chile que, además de deberle esta prestación, va a tener que tomar en consideración la carga que tiene la persona que cuida a la niña, y que en este caso era la madre, y en la sentencia dice que en todos los casos normalmente es una mujer, porque en la prestación debe considerar la carga de trabajo que tiene la persona cuidadora. Por lo que podríamos decir que es una de las primeras reparaciones con perspectiva de género del sistema interamericano. Entonces, volviendo a la idea de los cambios, a los cambios de la norma social, a aquello que consideramos valioso hace 100 años y lo que consideramos ahora. Si incluso le agregamos el envejecimiento de la población como dato, pareciera que los cuidados, y ese es un nuevo acuerdo social, o sea, por eso es interesante que este tema se haya instalado, porque pareciera que estamos de acuerdo que los cuidados son más valiosos que muchísimos bienes de mercado que podemos, que se transan ahí, y además esta idea de que el ser humano no es fácilmente sustituible en esta actividad. Entonces yo podría especular que este trabajo va en camino a transformarse en una actividad reconocida social y económicamente. Si esto es así, a mí me parece que queda una pregunta en suspenso, que es si se seguirá considerando a la mujer naturalmente llamada a realizar estas actividades de momento que este trabajo tenga protección y reconocimiento social, o aparecerá un ejército de cuidadores hombres, probablemente en calidad de expertos, dispuestos a realizarlo. Y esto a propósito de algo que se mencionó en la presentación de María Amparo, de que la idea de que cuando el trabajo lo realiza una mujer se devalúa. Es interesante pensar que si se logra hacer un diseño que proteja el trabajo de cuidados, ¿cuál va a ser la perspectiva que vamos a tener con respecto a quién está llamado a realizarlo? Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muy interesante también tu exposición y esta reflexión sobre el valor que tienen los trabajos de cuidado, sobre quizás ver que la causa última de la discriminación que sufre la mujer en el trabajo dice relación precisamente con esta problemática de los cuidados, y también muchas veces lo que cada una de nosotros sentimos cuando
llegó el momento de ser madre por haberlo querido o eventualmente también por otras circunstancias, y estamos trabajando y eso genera de inmediato un freno en nuestras carreras profesionales y y en lo que proyectábamos. Eso no quiere decir, también me gustó mucho lo que comentó Daniela, eso no quiere decir el amor profundo que cada una de las que somos madres tenemos hacia nuestros hijos, pero también el amor profundo que tenemos hacia nuestra realización personal y profesional, y que es necesario avanzar a que haya un justo equilibrio, y en eso yo creo que el tema de los cuidados y de la corresponsabilidad es lo central. Quiero invitarlas ahora a que se sientan cómodas todas y todos los que también están presentes, para que podamos compartir reflexiones, preguntas a las panelistas, tanto a María Amparo como a Daniela. Vamos a contar con unos minutos para esto y luego cerrar esta primera parte de nuestro congreso e invitarlas a un café. Así que si tienen alguna pregunta que formular, levantan su mano, nosotros les vamos a facilitar el micrófono. También a quienes están desde su casa por Zoom pueden hacernos las preguntas a través del chat. Yo ahora voy a estar conectada ahí para fijarme si es que hay alguna pregunta. La profesora Verónica Munilla viene para acá a ayudarnos voluntariamente por si es que hay alguna pregunta. Acá, Verito, hay... Buenas tardes, compañeros y compañeros. Profesora, muchas gracias por la presentación. Marco Delgado Rojas, del Sindicato Riprimarina Arauco, miembro de la Coordinadora por las 40 horas y vocero de la Coordinadora por las 40 horas. Hoy día es un proyecto que está estancado hace 2 años en el Senado, lamentablemente, y que de una u otra forma propicia, ¿no es cierto?, esta calidad de tiempo y vida para las personas que trabajamos de una u otra forma en la productividad del país. Quisiera plantear una pregunta respecto a 3 hitos. El hecho de que hoy día no exista esta solidaridad entre los géneros, ¿se debe a una cuestión de educación cívica y cultural social respecto a las personas desde la niñez, por ejemplo? Y lo planteo sobre estos 3 hitos, al menos. Primero, hoy día en Chile, a través de una ley, está la cuota para la participación tanto en el Parlamento como para las dirigentes sindicales. Y al menos es un resguardo legítimo para las mujeres el hecho de poder participar en estas instancias. Desde nuestra perspectiva y mirada, nosotros decimos que no es válido que hoy día, de una u otra forma, haya una mirada sesgada en la participación de las mujeres. No debiese ser así. Debiese haber una abertura, debiese haber un campo más amplio para la participación femenina, y no estar resguardado a través de una cuota de género. Porque creemos que la participación debe ser compartida. El compromiso para mejorar la sociedad debe ser compartido. Y si bien es cierto hoy día, este resguardo da la posibilidad de participación, nosotros creemos que debiese ser tomado y vivido a través del compromiso social. Eso por una parte. Segundo, a raíz de la pandemia se instauró el teletrabajo. Y lamentablemente el sector más perjudicado fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay una doble presencia respecto a la mujer, que a pesar de que habían 12 horas de desconexión del trabajo, siempre se vio obligada a la formación, crianza y cuidado de los hijos. Y el hombre hacía su función de sus 8 horas de trabajo y quedaba ahí libre de todo para efectos de seguir haciendo su vida como si fuese algo normal. Y tercero, el hecho hoy día, por ejemplo, ¿por qué algunos hombres parlamentarios o en general la sociedad se dan el derecho de opinar tan vehementemente respecto al aborto? Cuando el aborto es un derecho de la mujer y que tiene relación esencialmente con su ser intrínseco como mujer. Entonces hoy día, y la pregunta está planteada en un principio, es por una situación de formación cultural, un tema de educación cívica desde la niñez, porque lamentablemente estamos a millones de luz de poder ser una sociedad que pueda generar estos vínculos, ¿no? Para poder generar los espacios necesarios entre hombres y mujeres, sobre todo en el tema del trabajo. Igual trabajo, igual remuneración, cuestión que obviamente hoy día no se ve. Dejo planteada esa situación, profesora.
Gracias por la pregunta. Yo creo que hacemos 3 preguntas que ya están para que vayan tomando nota María Amparo y Daniela y luego les damos las palabras. Hola, buenas tardes. Les felicito a las colegas, sobre todo a las profesoras que han ejercido este congreso y hacer esta unión de distintas universidades y estar conversando sobre estos temas. Yo tengo una preocupación sobre el tema cuidado y trabajo y rol histórico de la mujer y desarrollo profesional, como un poco decía la Carla. Porque el garantizar a lo mejor temas de cuidado, en algunos casos puede ser garantizar remunerativamente tiempos y remuneración para los cuidados, a ejercer un rol histórico y volver al rol a la casa. ¿Y de qué manera, porque a mí eso me asusta, de qué manera la legislación podría compatibilizar y permitir también el desarrollo profesional de las mujeres? Porque podemos terminar al revés, no estar en cargos de alta dirección, en cargos directivos, por ejemplo, no sé, en el sector público, por ejemplo, existe normativa de protección al hijo que no puede viajar más de 200 kilómetros y está en el periodo de lactancia, el periodo que establece la ley. ¿Y cómo lo hace la trabajadora que ministra, lo vimos, tenía que viajar con su hijo y con alguien que lo cuidara? Cuestión que no ocurre al revés. Entonces estas normas a veces de protección nos llevan al rol histórico. Entonces, ¿cómo compatibilizar el cuidado? Porque está muy ya establecido, yo creo que ya hay una conciencia social de regular el cuidado, pero que no nos vaya a generar un efecto adverso. Esa es mi preocupación y no sé cómo lo han pensado. Gracias, Juan Daniel. Y la tercera. Gracias. Hoy, ¿así? Bueno, también me sumo, felicitaciones y sobre todo gracias por la hora y sigue tan atenta. Muchas gracias por la atención. Sí, tomando un poco lo que decía Wendo y lo que decía Carla, me preocupa que en materia cultural no estemos avanzando en incorporar al padre como un rol tan relevante como tiene la madre en el cuidado, porque si uno va por la calle, por ejemplo, y un niñito se escapa, el típico comentario, ¿y dónde está la madre de ese niño? Entonces, culturalmente, siempre el cuidado va asociado a la madre y eso provoca que, como tenemos una legislación que está estancada en materia de incorporar eficazmente al padre, al final termina todo esto recayendo en la empresa privada, y eso termina siendo como cosa de buena voluntad. Entonces, y genera aún más discriminación, porque una empresa que tiene más recursos, que puede darse el lujo de tener un comité de género, que puede darse el lujo de tener estudios, va a poder avanzar más que una pyme que en realidad va a remar día a día para poder pagar los sueldos. Entonces es como una bola que va creciendo y va creciendo y culturalmente no nos va a permitir avanzar en equiparar rol, que no es lo mismo que descuidar, pero en equiparar el rol del cuidado culturalmente para que la mujer pueda sentirse avanzando en seguridad y en tranquilidad en el trabajo. Bueno, agradecer las preguntas, están todas muy interesantes, así que voy a dar la palabra primero a María Amparo y luego a Daniela para que puedan hacerse cargo de las mismas. María Amparo, te dejamos la palabra. Pues muchísimas gracias, muy interesantes las preguntas que habéis planteado. Con relación a la primera persona que hablaba, Marco, creo que se llamaba, la persona que estaba en la plataforma de las 40 horas. No sé si he entendido bien, pero me ha dado la sensación de que cuestionaba la existencia de las cuotas. ¿Es así? ¿Es correcto? Porque, bueno, si es que a lo mejor lo he entendido yo mal, ¿no? Pero en realidad la legitimidad o la validez, en primer lugar, de las acciones afirmativas, de las diferencias para corregir las desigualdades, es como comentaba, no es, y además en eso tengo que decir que no es mi opinión, sino que es una cuestión generalizada ya y admitida, que la acción afirmativa es una manifestación de la igualdad y la cuota, el decir, bueno, pues en tribunales o en consejos de administración y demás, el hecho de que existan
un número obligatorio, ¿no? O que se busque esa paridad, son medidas que están admitidas como válidas, que no, en algún caso se ha dicho, pero eso está, yo creo, superado, ¿no? El hecho de que la cuota puede ser degradante contra la mujer, yo creo que no iba por ahí, ¿no? Pero yo creo que hay otras cuestiones con relación a las cuotas en las empresas, ¿no? Para acceder a las empresas, porque ahí sí que la experiencia que tenemos en la Unión Europea es que el Tribunal de Justicia las ha limitado y únicamente son admisibles las cuotas de desempate. O sea, cuando para acceder a una empresa se establece que si hay intrarrepresentación femenina se tiene que contratar obligatoriamente a las mujeres, eso únicamente se puede hacer, ese tipo de cuotas, en el caso de igualdad de méritos entre el candidato masculino y femenino. Digo todo esto porque es que en realidad el cuestionamiento, la cuota es un mecanismo de acción desde luego transitoria y un mecanismo muy eficaz para conseguir esa igualdad real. Y luego, con relación a la segunda cuestión que planteaba sobre el teletrabajo ha sido una trampa, sí, efectivamente, y además esa idea de que el trabajo favorece la conciliación es muy peligrosa, porque cuando se está trabajando en casa no se puede estar al mismo tiempo, lo hemos visto durante la pandemia, hemos visto fotografías, hemos visto vídeos, ¿no? Una madre, generalmente mujeres, delante de un ordenador y con 4 críos encima, ¿no? Eso no es tolerable, no es admisible. Entonces, nosotras en España hicimos se hizo la ley del teletrabajo en el año 2020, creo que también se aprobó. Y el planteamiento era que eliminar o intentar evitar que el teletrabajo tuviera ese planteamiento, porque desde luego es una gran trampa que hay que evitar, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se está trabajando, cuando se está haciendo el teletrabajo, tenemos que evitar que se mezclen los tiempos y que se considere que al mismo tiempo que uno está trabajando y también teníamos que evitar, era importante evitar que el teletrabajo fuera una forma barata o precaria de trabajar, porque entonces también seguramente se utilizaría por las personas más vulnerables, acabarían mujeres teletrabajando y conciliando al mismo tiempo, y por eso es importante que el momento en que se trabaja por el mecanismo de teletrabajo sea una forma totalmente digna de trabajo, que no esté infravalorada. Respecto a las preguntas que planteaba, creo que era Wendo, la segunda persona que ha hablado, sobre el efecto boomerang de las medidas de los beneficios que se otorgan para el cuidado. Hay una manera de que no tenga efecto boomerang y es evitar el paternalismo y evitar que hayan medidas que estén únicamente dirigidas a las mujeres, ¿no? El cuidado, y además esto lo ha dicho en muchísimas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las medidas de conciliación, en el momento en que son favorables únicamente para las mujeres o en el momento en que se establecen más facilidades o que son más accesibles, más fáciles para las mujeres que para los hombres, eso es una discriminación porque perpetúa roles de cuidado. Eso lo he dicho en una ocasión, incluso se pronunció contra España, fue en el año 2010, nosotros teníamos un permiso de lactancia y ese permiso de lactancia se otorgaba con prioridad a la madre. Se podía pasar al padre, pero prioritariamente era para la madre. Bueno, pues el Tribunal de Justicia obligó a España a cambiar esa norma y actualmente, ya lo hemos cambiado totalmente, el permiso de lactancia se cambió en el año 2019. Pero cuando salió esa sentencia hubo que cambiar el permiso de lactancia para que el acceso fuera de ambos, del padre y de la madre. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del permiso de lactancia en España no es un permiso de lactancia natural, sino que es un permiso se llama así, pero en realidad es un permiso normal, vaya, sin obligación o sin vinculación a la lactancia materna. Así que sencillamente, o la manera de evitar, yo creo, que se vuelva en contra, que una medida de potenciación del cuidado se vuelva contra la mujer, es garantizar que es corresponsable, garantizar que potencia el que accedan los dos. Y eso se puede hacer precisamente pues, evitando que sean medidas que sean favorables. Es curioso, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, evitar que sean demasiado favorables para las mujeres, demasiado vinculadas a las mujeres. Luego hay otros mecanismos que son muy interesantes. En Italia, por ejemplo, se alargan los permisos en duración total cuando los cogen los padres, ¿no? Entonces, el padre-hombre, ¿no? Entonces, se trata de la corresponsabilidad al final entre hombre y mujer, el clásico reparto de responsabilidades y la respuesta a esto. Y con esto enlazo con la pregunta que hacía la tercera persona, ¿no? El tema de la integración del padre. Pues yo creo que el tema de la integración, el reparto de responsabilidades, es una cuestión cultural, efectivamente,
pero como comentaba cuando iniciaba mi intervención, yo creo que en la empresa existe una potencialidad, una capacidad para realizar cambios sociales que es muy importante. Y desde la empresa se pueden pues configurar permisos que sean totalmente indistintos y que se potencie, y se puede hacer de muchas maneras, el que sea el hombre el que utilice esos permisos o el que se adapte los trabajos y demás. No sé si de esa manera he contestado ya a las preguntas. Sí, muchas gracias María Amparo, así que ahora le doy la palabra a Daniela. Gracias por las preguntas. A ver, la primera que voy a abordar es la de la cuota. La cuota sindical es una mala política, es un mal diseño, y como yo soy mal pensada, me imagino que la Dirección del Trabajo no ha publicado cifras respecto a esto, porque no hay nada que se pueda declarar a propósito de la incorporación de la cuota a partir del año 2016. ¿Por qué ocurre esto? Porque se hace con un modelo en que no se exige el resultado, que el resultado sea que haya un tercio de directoras, a diferencia de la técnica que se utilizó para la convención, en que era obligatorio que resultaran por lo menos la mitad de los constituyentes que fueran mujeres, ¿cierto? ¿Y esto qué diferencia hace? Que si yo estoy obligada, o sea, si el resultado es que van a haber mujeres, entonces el incentivo es a promover candidaturas, y además tengo que buscar candidatas competitivas. No como ocurrió con los partidos políticos, en que si bien se declaraba que la lista se tenía por no presentada, si es que no venían compuestas con no más de un 40% de representación de un sexo, una relación 40-60, lo que pasaba es que se ponían en los lugares donde iban a perder, y candidatas poco competitivas, y finalmente no resultaban electas. Entonces, las políticas de género y la voluntariedad andan muy mal. Es el peor favor que se le puede hacer a esa política, porque además queda la idea de que son intrascendentes. Que hablamos de grandes rótulos y muy modernos, y la gente termina viendo que terminan sin ninguna eficacia. Y para qué decir que la interpretación administrativa de la cuota fue que si no había candidaturas formalizadas no había obligación de cuota, entonces el incentivo era todo lo contrario, ojalá no haya candidatas. Así que ese es un mal diseño y una mala experiencia, y en cambio tenemos esta otra experiencia en que donde se impone la obligatoriedad de un resultado, resulta que encontramos muchísimas candidatas sumamente competitivas, al punto de que la norma de corrección fue al revés. En cuanto a el aborto no me voy a referir por razones obvias. El Estado, a mí me parece, a propósito de lo que decía Gwendolyn, de qué pasaba y que ponías como mi ejemplo de quiero usar eso, pero me da un poco de plancha, pero creo que hay una cuestión sumamente interesante de poner sobre la mesa, que es que este problema del trabajo, y sobre todo si uno accede a buenos trabajos, a trabajos calificados, también ha sido apuntado por los estudios de género, de que tiene un sesgo de clase, porque en el fondo eso está disponible para las mujeres que podemos comprar cuidados, y cuidados de otras mujeres normalmente. Entonces ese es un punto. Y por eso me parece que el Estado tiene que tener un papel preponderante para que no dependa del contexto económico, familiar de cada persona. Pero más allá de eso, que es evidente, yo por ejemplo, que fui madre hace muy poco, y no hay un padre. Entonces, ni siquiera a mí me sirve la idea de la corresponsabilidad, sino que yo necesitaría, si es que no pudiera proveer estos servicios, necesitaría una política estatal. Una política estatal de sala cuna, en que además se tome en consideración que es la estimulación temprana de niños y niñas, su primer proceso educativo. O sea, es una política sumamente importante para el Estado,
Y no es solo el lugar donde yo pongo como que fuera un locker al niño mientras yo trabajo, o sea, tiene que tener una mirada un poco más profunda. Y también esta idea de las bolsas de hora, porque nosotros no tenemos eso. Entonces, Mariam ya está como, Mariam Paro está como más adelante, pero para nosotros ya es interesante la idea de que se puedan hacer arreglos en que uno pueda, a lo mejor trabajando más intensamente un determinado día, pueda ganar unas horas libres y pueda jugar un poco con el tiempo. En mi caso, por ejemplo, se cruzó la pandemia con la posibilidad de trabajar en Santiago, y yo pude acceder al puesto de trabajo, por eso lo cuento, no porque yo haya negociado, porque es un puesto público, así que no es negociable, pero sí existía la posibilidad de teletrabajar para las mujeres con hijos menores de 2 años. Y aceptaron que yo fuera 3 días a la semana a Santiago, sin cambiar mi domicilio para allá, trabajo intensamente esos 3 días, y mentiría si dijera que no puedo dejar de pensar en mi hijo, trabajo intensamente, y lunes y viernes tengo presencia en mi casa, que es una cosa que a mí me acomoda. Y eso a mí me parece que es algo que es deseable, que uno pueda, dentro de lo posible, ajustar, porque me parece, y sobre todo en el sector, yo lo tengo más claro con respecto al sector público, pero esta idea de que uno cumple sentándose desde las 8 hasta las 5:30 de la tarde y eso es eficiente, me parece que está superado por la pandemia, y que entonces tenemos que recoger las buenas experiencias de que si no es necesaria la presencialidad y a alguien le resulta atractivo estar en su casa, lo puede hacer, y que si no lo quiere hacer porque no quiere estar en su casa, tenga un espacio donde trabajar, pero un poco da vuelta la idea de la libertad, y entonces y ahí voy a una última cuestión, que es que si bien Chile tiene uno de los permisos de postnatal más largos por ley, que es el postnatal parental, que llega hasta los casi 6 meses, y uno podría decir, y Chile tiene uno de los permisos más largos, sí, pero en otros países se ha mejorado mucho por negociación colectiva, y entonces hay distintas modalidades de permiso que uno puede decidir tomar. Y entonces a eso me refería en la exposición, de que es interesante que existan distintas modalidades de acuerdo a las distintas realidades personales y familiares, para que uno pueda ir compatibilizando y haciendo una cuestión menos rígida los tiempos de vida y de trabajo. Bueno, muchas gracias por las interesantes reflexiones. No sé si hay por el Zoom, no veo que existan preguntas. No sé si Carmen, vamos a darle el micrófono a Carmen. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Finalizamos con Carmen también, para respetar los tiempos de trabajo también de todos aquellos que están colaborando para que esta actividad sea posible. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el Congreso a las colegas académicas. Más que pregunta, quizás es una reflexión. Creo que lo que han planteado ambas expositoras tiene mucha importancia a lo que nos está ocurriendo hoy día en esta necesidad de hacer presente la necesaria igualdad, la incorporación de la perspectiva de género en el mundo del trabajo, pero tenemos muchísimos límites, y uno de los límites precisamente es algo que planteaba Daniela, que no se ha visto la necesidad o no se ha incorporado las distintas dimensiones que tiene el trabajo relacionado con el cuidado. Y lo digo porque no solo está el problema de las trabajadoras y los trabajadores con las diferencias, sino que también con los distintos tipos de trabajo. Yo asesoro distintos tipos de sindicatos y, por ejemplo, asesoro a aquellos sindicatos que cuidan a personas con turnos, que no es exactamente salud, sino que con turno. Y la verdad que ahí la posibilidad que tienen de tener redes de apoyo no solo es imposible porque no existen números suficientes de vacantes para sala cuna, sino porque sus turnos son de día y de noche y no hay simplemente quien los cuide, y lo poco que se puede hacer con las negociaciones colectivas con empresas muy
poco empáticas con lo que les ocurre a las mujeres, es inviable porque simplemente no existen jardines infantiles, o sea, salas cunas en la noche. Y por otro lado, yo creo que hay un tema súper importante, que es el tema del cuidado de los niños en las otras edades que no es la sala cuna, que nosotros tenemos hasta los 2 años. A los 2 años, un día, las mujeres tienen que renunciar porque no hay espacios de ningún tipo que puedan acoger estos cuidados. Pero también ocurre con las mujeres, porque son las mujeres las que en general nos hacemos cargo de las personas en situación de, en condición de salud desmejorada o en condiciones de discapacidad, o las personas mayores. Simplemente no existe un espacio. Y ahí, por un lado, está el construir el necesario sistema integrado que en la propuesta de constitución por ahí estaba, ¿no? El sistema integrado de cuidado que no solo considerara el cuidado como una cosa a distribuir entre hombres y mujeres, sino el cuidado como una necesaria tarea de la sociedad, con un rol protagónico del Estado, como una forma de hacer una mejor vida, pero sobre todo como una forma de sobrevivencia de la especie. O sea, hoy día yo creo que tenemos tan graves problemas en este tema que muchas veces la incorporación al trabajo para las mujeres que tienen dificultades en el cuidado de sus adultos, de sus personas en situación de discapacidad o de sus niños, que el trabajo al final pasa a ser el problema menor, si se incorpora, cómo se incorpora, o sea, da lo mismo y está disponible para hacer cualquier cosa a cualquier valor y en cualquier condición, con tal de poder hacer esta flexibilidad y hacer malabares para cuidar, o dejando a terceros sin ninguna condición. No hay ese ejército de técnicos de cuidado hoy día, a terceros sin ninguna condición, a las personas que más quiere, porque tiene que salir a la calle a buscar el sustento. Yo creo que es un tema bien profundo y que me parece que la mirada feminista, la mirada con perspectiva de género, es lo único que podría hacernos tener esperanza que se va a integrar todo esto. Y no va a ser posible si no hay valoración de estos temas, no solo desde el Estado, que desgraciadamente en Chile creo que nos va a pasar un tiempo largo antes que el Estado se haga cargo, sino que también de la empresa y de la sociedad toda. No sé si es pregunta, pero me parece que es fundamental el poder compartirlo en un espacio como este. Sí, por supuesto, también podemos compartir nuestras reflexiones y que es importante. Yo personalmente me sentí tocada por todos los comentarios, sobre todo cuando María Amparo dijo a propósito del teletrabajo, cuando reflejaba a una mujer teletrabajando con 4 hijos. Esa es mi realidad. Yo tengo 4 hijos y teletrabajé en pandemia con 4 niños pequeños, son todos pequeños, así que fue una locura. Y efectivamente esa es la clave, el tema de los cuidados. Yo creo que es lo que nos va a atravesar esta jornada. Tuvimos una propuesta constitucional que revelaba la importancia de los cuidados, esto que comentaba Daniela, el derecho a ser cuidado, el involucramiento social del Estado, y veremos qué es lo que va a pasar, si es que se podrá retomar aquel debate. Dejo brevemente entonces la palabra a María Amparo y a Daniela para estas reflexiones finales. María Amparo, una de las participantes a través de Zoom, nos pide que por favor vuelvas a dar el libro que comentaste, que recomendaste en tu exposición. Bueno, comienzo con el libro. El libro es antiguo, no sé si es del año 2014, 2000 por ahí. Se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, de Catherine Marsal. Y sobre el resto de las cuestiones que comentaba la compañera acerca del cuidado y de la importancia de los cuidados, yo si pudiera diseñar un mecanismo, no sé si perfecto, pero bueno, que podría funcionar, ¿no?, con relación a
a los cuidados lo haría en torno a 4 puntos. El primero y el más importante es el tema de la comunitarización del cuidado, lo que llamamos corresponsabilidad social o como queramos llamarlo. Esto del cuidado no es cosa de las redes familiares, esto no se soluciona únicamente en casa, yo creo que Daniela lo estaba comentando muy bien y yo creo que estamos convencidas de que todo tiene que ser así. El problema ya lo sabemos detrás lo que hay, es el problema del convencimiento de que ahí hay que meter dinero y tiene que hacerse. Y en este caso sería comunitarización del cuidado, tanto de menores como de mayores. Y dejar ya que sea el tema de la red social, la red familiar la que lo asuma. Luego, la segunda idea es que en ocasiones es necesario que el cuidado, el segundo bloque, es necesario que el cuidado se haga en casa. No me refiero a los menores, salvo que tengan alguna enfermedad o alguna discapacidad o demás, me estoy refiriendo a los mayores, porque ya cuando se opta por el cuidado personal y se puede comunitarizar, yo creo que ahí a lo mejor las medidas públicas tendrían que ser menores, ¿no? Yo, por ejemplo, esa es una opinión personal, ¿no? Pero que yo creo que en el caso de que hayan unidades familiares que deciden pues que una de las dos personas se quede en casa y cuide el hijo y que, bueno, que opte por esa opción personal, me parece muy respetable, pero que en esos casos si hay una red pública que se encarga del cuidado de los menores y demás, como tiene que ser, pues ya sería una opción personal y a lo mejor en ese caso pues beneficiarlo con fondos públicos o demás sería una cuestión secundaria, pero que en todo caso sería discutible. Pero que siguiendo en este bloque de cuidar a las personas con herida en su propio domicilio, quien lo debe hacer tienen que ser los servicios públicos. Y es una patología el hecho de que lo asuman las unidades familiares por medio de empleados o empleadas de hogar, que claro, como tienen que ser pagados por una unidad familiar que vive de un sueldo y que entonces no puede pagar esas cuantías, pues al final acaban trabajos sumergidos, mal pagados, mal protegidos, y eso es algo que creo que no se tiene que consentir. Y el tercer bloque sería cómo solucionamos el tema de la conciliación, la corresponsabilidad en las empresas. Pues yo creo que favoreciendo el reparto y haciendo permisos que sean favorecedores del reparto, de la corresponsabilidad, del reparto de tareas entre hombres y mujeres. En España, no lo quiero decir como un ejemplo, o sea, como un modelo, es como un ejemplo, ¿no? En España tenemos actualmente 16 semanas, tanto para hombres como para mujeres, tanto para el padre como para la madre. De las 16 semanas, 6 semanas obligatorias de permiso son tanto para la madre como para el padre, obligatorias también para el padre. Lo que quiero decir es que el permiso tiene que ser absolutamente igual para hombres y para mujeres, porque si no, como comentaba hace un momentito, en el momento que privilegias o beneficias, ya has desmontado la corresponsabilidad. Y sobre todo también lo que comentaba hace un momentito, el tema de la adaptación. O sea, yo creo que el derecho a la presencia tiene que ser prioritario, es una opción personal. Y luego el último bloque, el cuarto, sería la atención a las emergencias, aquello que comentaba de la flexibilidad, ¿no? El que la empresa esté preparada y que ponga el cuidado en el centro. Las empresas en realidad, para ellos es mucho más cómodo que una persona se vaya, que cuida. O sea, si ahora lo que sea que tienes un crío, pues vete, si yo prefiero apañarme sin ti, ¿no? Si se puede ir para siempre, mejor. No todas, ¿no? Pero que en ocasiones se piensa, oye, esta persona molesta. Y si no, bueno, pues que se coja un permiso, pero que no me moleste. Lo que molesta de verdad es eso, son las emergencias, son las llamadas, el tener que solucionar cosas, el tener que en un momento dado una persona que tiene responsabilidades de cuidado es imprescindible, su presencia tiene que estar, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente molesta. Y eso es lo que implica pues que las empresas tienen que implicarse bastante más en eso, ¿no? Yo ese es el esquema que pondría. No, en realidad, solo agradecerles y además que todas estas instancias de discusión han sido en este tiempo muy, muy provechosas porque es verdad que hay un desafío que es ir dándole una bajada jurídica correcta, encontrar las herramientas, las técnicas interpretativas y me parece que hemos avanzado mucho y que ojalá estas jornadas nos permitan ir construyendo esas herramientas para ir produciendo los cambios sociales que decimos que queremos. Bueno, ya estaríamos entonces dando por finalizada este panel inaugural de nuestro congreso. Quiero reiterar los agradecimientos, María Amparo,
fue fascinante escucharte. Yo veía también aquí a todos los asistentes cómo estaban escuchando, tanto a María Amparo como a Daniela, y agradecer a todos quienes se han inscrito, a quienes nos acompañaron acá de forma presencial, a quienes se conectaron a través de Zoom, y recordarles entonces que mañana continúa la jornada, no tan temprano, porque muchos viajaron para estar acá en Valparaíso, y te cuento a María Amparo, bueno, conociste a Valparaíso, tiene muchas bondades nocturnas, así que yo creo que estando 20 para las 10 acá para hacer el trámite de acreditación y comenzar a las 10 de la mañana con la mesa sobre brechas de género en la relación laboral, así que los dejo a todos invitados para juntarnos nuevamente mañana en la mañana y ahora a tomarnos un rico café acá afuera del salón. Así que muchas gracias, María Amparo, buenas noches, que descanses, y a todos los que están en casa también muchos saludos y gracias por la conexión.